Bueno, no, muchas gracias a ti y muchas gracias a Fernando, que siempre nos ha acompañado en todas las aventuras de Fotomuseo, ¿sí? Siempre ha sido alguien muy cercano y sobre todo muy admirado por nosotros, por el equipo de Fotomuseo, por su tarea que hace y Bueno, creo que Gilma tiene algunos problemas de conexión. Pero bueno, vamos a abordar de una vez, Fernando, el tema que nos ocupa en este conversatorio. El tema general son los aportes de la fotografía en momentos difíciles. Y me gustaría iniciar con una pregunta, Fernando, acerca de tu experiencia y tu vivencia personal en El Espectador. Todos los colombianos sabemos que El Espectador es uno de los diarios insignia de Colombia y que tuvo que vivir momentos muy difíciles y nos gustaría conocer cómo fue el aporte de la fotografía y el manejo de la fotografía al espectador y el espectador y su relación con su gente, con el país. Correcto, pues voy a tratar de resumir un poquito todo ese ambiente. Primero lo que me tocó a mí en los años 1974, que fue cuando yo ingresé al periódico. Era un ambiente, decirle de alguna forma, muy tranquilo, muy reposado, comparado pues con lo que vendría después a suceder con Colombia, ¿no? Era la sala de redacción del Espectador era un ambiente intelectual bastante impresionante. Pues a mí no me alcanzó a tocar García Márquez, pero sí estaba Juan Gosaín, estaba Óscar Alarcón, ¿quién más le digo yo? Bueno, había figuras como que después vendrían a desarrollar toda una carrera que pues acabó por influir en Colombia, ¿no? Esa escuela que hacía El Espectador, tanto con reporteros como con fotógrafos, pues continuó a lo largo de de todos los años. Yo ingresé como laboratorista del periódico y en ese departamento de fotografía pues ya había figuras como Rodrigo Dueñas, Vladimiro Posada, estaba Germán Müller, un colombiano, colombo-suizo, que llegó también como a tratar de cambiar la manera en que se revelaba, por ejemplo, pues, los rollos de los fotógrafos. Era una competencia muy sana con los reporteros gráficos del tiempo. Siempre quería uno que el espectador apareciera el otro día con una fotografía mejor que la que publicaba el diario El Tiempo. Y en ese juego, pues, a veces uno ganaba y a veces uno perdía, pero siempre recuerdo que lo importante, lo que le inculcaban a uno los que ya llevaban muchos años en el oficio, era estar atento, saber qué es lo que estaba sucediendo en el país. Si lo mandaban a uno a cubrir política, pues saber qué dos congresistas, para decirlo de alguna forma, se estaban enfrentando para cuando llegaba uno al Congreso, pues saber a dónde dirigir las cámaras. Si no, la fotografía política pues es muy aburrida, son gente sentada pues esperando que les den la voz para hablar, pero fotográficamente es aburridísimo. Pero si usted sabía qué estaba pasando entre uno y el otro, pues había que estar con el ojo abierto para disparar en el momento que era. Pues después vienen los momentos difíciles pues, de la aparición del narcotráfico. Y entonces, pues ya esa, digamos, supuesta libertad que había de recorrer Colombia o de ir a cualquier actividad o
presentarse en cualquier evento, pues se fue haciendo cada vez más difícil, ¿no? ¿Cómo le explicara yo? Digamos que el título de este conversatorio es la fotografía en momentos difíciles. Yo creo que hay momentos difíciles en todo, unos por orden público, otros porque, no sé, las restricciones de la política imponen cosas que uno no se puede acercar. Nosotros, los reporteros gráficos, al contrario de los periodistas, no podíamos o no podemos todavía coger un teléfono y hablar con la persona que está dando la información. Nosotros tenemos que dar el testimonio de un suceso con una imagen de ese suceso. Entonces, se hizo bastante complicado. Yo creo que pasamos por muchos momentos bien complicados. Uno de ellos, por ejemplo, la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19, en donde había que estar ahí y estar informando. Y entonces, como no sabíamos cuándo iba a pasar algo, tocó hacer lo que se llamó Villa Chiva, que eran unas carpas en la 30 con 45, en donde cada periódico o cada agencia internacional de noticias empezó a hacer guardia ahí en la calle. Entonces dormíamos, hacíamos turnos, estábamos atentos a cualquier movimiento, cualquier ingreso de alimentación o las conversaciones que se daban dentro de una camioneta. Entonces, digamos que esa es la forma de periodística de estar atento a las noticias. Ahora, para saltarnos un poco a lo que estamos viviendo en este momento, pues también son tiempos difíciles para la fotografía, para la gente que vive de su trabajo fotográfico, para cualquier persona que está dedicada a hacer fotografía de paisaje, por ejemplo, o fotografía antropológica. Entonces, pues toca buscar las herramientas para no dejar de practicar este oficio tan bonito. Entonces, más o menos, yo no sé si me alargo. No. Más bien vamos. Sí. Gilma, no sé si de pronto tengas algo que agregar. Mira, es que tuve problemas para entrar. Sí. Dos veces me perdí, entonces no supe la pregunta. Por favor, ¿me la dices? Sí, el aporte de la fotografía en tiempos difíciles y sobre todo en el ejercicio periodístico de Fernando en El Espectador, y cómo en esos momentos complejos que tuvo, que bueno, y que también en estos momentos está teniendo el periódico, cómo la fotografía acompañó ese quehacer fotográfico. Claro. La fotografía siempre está en un momento crucial cuando se necesita, es un testimonio, ¿no? Pero no solamente en tiempos difíciles, sino también en tiempos gratos, la fotografía está presente. Pero como estamos hablando de tiempos difíciles, pues sí, ha habido, sobre todo en Colombia, situaciones aberrantes. Siento que el espectador ha vivido unas épocas extraordinariamente aterradoras, ¿sí? Aterradoras, como la bomba, por ejemplo, que le pusieron al espectador, para no hablar de asuntos tan dolorosos para Fernando, ¿sí? Sí, el espectador, muchos periódicos acá han pasado de agache en estas situaciones, pero el espectador siempre ha puesto la cara, ha puesto el pecho, ¿sí? Ha mostrado la realidad del país, y por eso ha sido tan castigado, digamos, ¿no? Por la corrupción y por todas estas fuerzas oscuras que manejan el país con tanta fuerza, ¿sí? Pero tiempos difíciles en el mundo, pues muchísimos. Es que hay que hablar, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Guerra Civil en España, que
que jugó un papel tan importante Capa, ¿no? Claro. La mujer que murió precisamente, ¿no? Eh, la, la atropelló, un tractor pasó encima, ¿no? Una reportera extraordinaria y bueno, y también cosas maravillosas. Yo veo, tengo dos imágenes que si no fuera por la fotografía, ¿sí? Pasarían de largo. Recuerdo, por ejemplo, esos niños en Vietnam, esos niños desnudos corriendo por una calle, por un camino, y los marines detrás, ¿no? Con sus metralletas en las manos. Esa foto la recuerdo, se me quedó en la memoria y nunca me he podido salir de esa foto. Y la otra que me conmovió, la gente piensa, la gente habla aquí, los políticos hablan de que me duele el corazón, pero como si fuera una metáfora, yo doy fe que el corazón duele. ¿Sabes cuándo me dolió a mí? Pero realmente me dolía cuando entró ese tanque al Palacio de Justicia. Ese momento, ¿no? Que lo estaban pasando, yo no vivía acá y entonces lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban en la prensa extranjera. No, qué cosa tan, me daba vergüenza de país. Realmente ese sí fue un dolor que yo sentía, dolor en el corazón. Me parecía la barbarie más grande que hubiera sucedido en Colombia, esa entrada de esa tanque al Palacio de Justicia. Parecía, no, abominable. Entonces sí, ha habido todo, Estos, es- todo el tiempo, perdón, vivimos hechos abominables todavía seguirán. Mira lo que acaba de pasar en Beirut, ¿no? Y la fotografía siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Desafortunadamente en Colombia no tenemos fotógrafos de guerra, porque para tener fotógrafos de guerra tendría que estar en un bando o en otra, ¿no? El fotógrafo, ¿no? Como sucede, como por ejemplo, hablemos de Capa, que sí estaba allí, ¿no? Iba con el regimiento, pues, que está, no, aquí sí hay reporteros muy valientes que llegan al sitio luego para dejar ese testimonio, pero pues seguimos viviendo épocas espantosas y la fotografía está ahí para dejar ese testimonio para las generaciones futuras de cómo ha sido el transcurrir, ¿no? La barbarie con que se ha manejado este país. digamos, bueno, me meto la cucharada aquí. Creo que Gilma ha dado dos ejemplos muy, muy buenos, dos momentos históricos, uno mundial y otro en Colombia, en donde en el fondo lo que está dando a entender Gilma es el valor que tienen las imágenes para levantar o despertar pues digamos, una conciencia en el público, ¿no? En el público que las ve. La guerra de Vietnam, las atrocidades que se estaban dando en el territorio vietnamita, tanto por lo que sucedía con los soldados americanos como con lo que estaban haciendo los soldados de Vietnam del Norte, de violación de derechos humanos, pues nunca se hubiera sabido si esa guerra no se comienza a ver en la televisión, a los reporteros gráficos a asistir y devolver en imágenes las porquerías, pues para llamarlo de alguna forma, que estaban sucediendo allí. Y la gravedad del Palacio de Justicia, pues, aunque la radio en ese momento era muy fuerte y daba las noticias en el instante, pues no hay nada como hacer la propia cuando ya le entra uno por los ojos y después le remuerde la conciencia de dolor de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que ese es digamos, como la conciencia del reportero gráfico, es estar ahí, saber que de lo que está siendo testigo va a influir no, o sea, va a repercutir en la ciudadanía y va a ocasionar alguna reacción, ¿no?
Entonces, esa misión es muy importante, sigue siendo importantísima. Así es, sí, es como una conciencia, ¿no? Sí, a mí me Es algo que gustaría, pega para bien o para mal, ¿sí? Es algo que estas imágenes pegan en la conciencia de cada uno. El que tenga conciencia de las atrocidades que se están haciendo y los que repudian, ¿no? Esas situaciones. Ahí está la fotografía, dar testimonios. sí, a mí me Correcto. gustaría complementar lo que decía Fernando, todo ese movimiento hippie eh, que nace en Estados Unidos en los 60 también fue gracias a la fotografía, fue gracias a la imagen y a la valentía de los fotógrafos de guerra que fueron a mostrar lo que anteriormente se relataba en textos escritos. Entonces, leer una noticia en un texto escrito de una guerra hasta puede ser en un momento romántico, pero cuando se ven las imágenes, la gente ya está mirando directamente, sin mediar los textos, lo que está pasando y se da cuenta que la guerra no es lo que les pintaban, ¿no? Lo que imaginaban. Entonces, eh, Correcto. entonces sí, ese aporte de la Correcto. imagen. Digamos, ¿Sí, Fernando? no, quería después de como añadir un poquito a lo último que dijo Gilma, el problema de orden público en Colombia se hizo tan grande y tan difícil, hablando en términos de esta profesión de reportero gráfico, que no se podía registrar ningún suceso de los que ocurrían. No, aunque uno quisiera ir al campo a hacer la reportería, era imposible porque pues, uno sabía que la última instancia de eso era la muerte, ¿no? Pues total. Entonces, pues los jefes no mandaban a sus reporteros como carne de cañón a que no regresaran. Yo recuerdo inclusive cuando las cosas empezaron como a calmar un poco, estoy hablando de las masacres que había en el oriente antioqueño, que uno de los primeros lugares que empezó a regresar a la tranquilidad, digamos, fue Segovia. Y que el periódico, viendo que las cosas se habían calmado y que eso era un ejemplo para mostrarle al país de que, de que sí podíamos vivir en paz y sin estarnos matando a cada momento, las directivas deciden enviar a un reportero acompañado de un reportero gráfico para ver cómo se estaba viviendo eso en Segovia. Era recién digamos, eso no recuerdo si eso tiene que ver algo con una, no armisticio, pero sí alguna tregua momentánea, yo no sé. Pero había pasado unos cuantos meses y la situación estaba muy calmada. Entonces el periódico decide mandar a Julio Daniel Chaparro como reportero, cronista, y a Jorge Torres como fotógrafo. Ellos llegaron en la tarde, se instalaron en un hotel, en la noche salieron a tomar una cerveza, estaban sentados en la calle y los asesinaron. Eso fue pues muy doloroso para el periódico, fue una cosa bastante trágica. Años después yo recuerdo haber ido a Segovia y todavía en la cabeza y en la conciencia mía pues quedaba la imagen de estos dos periodistas. Y yo llegué y ya pues, empecé a preguntar y alguna señora que estaba por ahí le dije así muy espontáneamente, oiga, ¿usted se recuerda del caso de los dos periodistas del Espectador que asesinaron? Y me dijo, sí, sí, claro, yo me acuerdo. Es que ellos cometieron el error de no avisar quiénes eran. Una cosa como absurda, el pueblo pues estaba tomado por los paramilitares y en últimas los confundieron con agentes que estaban haciendo inteligencia y los acribillaron ahí en la calle.
Eso como para decir, pues, qué es lo que sucedía en esa época en Colombia. Yo creo que sí hay, no tenemos reporteros de guerra, no hay gente especializada en cubrir esos eventos, pero tenemos personas muy valiosas que han dado testimonio de todas las atrocidades cometidas por todos los bandos, porque yo no digo que uno sí y los otros no han cometido atrocidades. Entonces, pues pongo el ejemplo de Jesús Abad Colorado, el trabajo que hace Federico Ríos, el trabajo de Ramón Campos, gente que, pues, para decirlo de alguna forma, se juega el pellejo por tratar de traer esas imágenes de la otra Colombia que no vemos en las ciudades. Sí, así es. No, como a ver aquí fotógrafos de guerra, Fernando, porque tendría que ir grupo o con los paramilitares, entonces las guerrillas, ¿no? Les caen encima, ¿no es cierto? Sí. Y si van ¿no? Con las FARC, pues imagínate, ya era un blanco del otro lado, de los paramilitares y de los militares. Pero sí, hay fotógrafos muy, muy valientes que registran, ¿no? Que llegan al segundo a la tragedia, afortunadamente, para que no solamente Colombia, sino el mundo sepa Colombia, ¿no? Correcto, sí. Guillermo, estamos viendo imágenes, cosas. Aquí estoy compartiendo unas fotografías. Sí. No sé si de pronto les voy a volver a pasar esta pequeña serie que nos puede contar un poco dónde se realizó o qué significado tiene para ti. Yo creo que Fernando ha hecho un gran trabajo en la Sierra Nevada, ¿no? Correcto. Bueno, digamos, son como un ejemplo de... Tenemos problemas. Sí, correcto. Digamos, bueno, vamos a empezar entonces por estas. Estas fotografías son... ¿Aló, me escuchan? Sí, sí. Ok. Estas fotografías son de una escuela en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo he tenido la oportunidad de estar vinculado a ese territorio colombiano desde hace muchísimos años. La sierra para mí ha sido como ese remanso de paz que no pude encontrar en otro lugar en Colombia. Y estoy tan agradecido con ella que siempre pensé que yo tenía que retribuir de alguna manera todo lo que ella me daba. Entonces la mejor forma que encontré fue vincularme con dos escuelas que hay cerca donde yo tengo un pequeño ranchito. Una escuela de ellas se llama Seyaca y la otra es Buncuimaque, que son dos, una más cercana, digamos, a la civilización y la otra ya metida más en la sierra adentro. ¿Son comunidades? ¿Perdón? ¿Son comunidades o...? No, digamos que generalmente en la Sierra Nevada no hay comunidades, salvo hasta cuando en el gobierno del presidente Uribe les dio por recoger a los indígenas en ciertos territorios. Entonces, digamos que el indígena de la sierra vive en su parcela y las leyes las manejan, por un lado, los mamos, que son los líderes espirituales, y por el otro lado, los cabildos, que son, digamos, la parte administrativa de la sociedad indígena. Cuando hay algún problema entre vecinos o cuando hay algún asunto importante, hay una persona que es
el semanero, que es quien se encarga de ir a cada una de esas parcelas y convocarlos para que vayan al sitio de reunión, en donde están los mamos y los cabildos. Entonces la gente va a esos lugares, recibe las instrucciones o recibe el trabajo espiritual que tiene que hacer y después regresan a sus lugares de vida. Estos pueblos que hicieron en el gobierno Uribe, digamos, para lo que han servido es para escuela y para puesto de salud. De resto, pues ahí no vive nadie, aunque hay casas, porque los indígenas cuando son convocados tienen que llegar a algún lugar, entonces van ahí a su casa, están los 2, 3 días o la semana de reunión y regresan a su verdadera vivienda. Entonces, yo me he vinculado con esas escuelas, hice este trabajo del que están ustedes viendo alguna muestra, en el que primero tomé la fotografía de cada uno de los 85 niños que en ese momento conformaban la primaria de ese lugar, y después regresé para regalarles a cada uno de ellos su primer retrato. Muchos de ellos no habían visto una cámara de fotografía. Me pareció muy interesante, pues primero ver sus reacciones a verse en una hoja de papel. Entonces, esta serie yo ya he completado como unas 140, porque también hice el ejercicio en la otra escuela. Y esta serie pues la he titulado Mi primer y segundo retratos. Esta serie ganó un premio en el One Eye de Australia y es uno de mis trabajos más queridos. No solamente este, sino lo que hago en la sierra. Después las otras que veíamos era una recopilación de una de mis pasiones cuando era reportero gráfico raso, que era la fotografía de deportes. La fotografía de deportes es difícil saber ubicarse. Ahora que hablábamos de fotografía en tiempos difíciles, cogerle el ritmo a la imagen deportiva, la fotografía de deportes es complicado, pero la satisfacción al final es poder, o sea, dar el resultado de tener una cosa estéticamente bien presentada, pero además que diga algo, que signifique algo distinto a lo que puede ver uno en una repetición de televisión o no sé. Digamos, digamos que estas fotografías son de los años 70, 80. Ahorita pues tienes todas estas imágenes de las redes sociales y la invasión pues de fotografía por todos lados. Pero esto es muy difícil, digamos. Estas eran bastante complicadas de lograr. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita, a mí me empezó a ir muy bien en el tema de fotografía deportiva. Y estaba la pelea de Rocky Valdés contra Carlos Monzón en Mónaco. Entonces a nosotros nos mandaron allí con el reportero de deportes, Antonio Andraus, y estuvimos una semana antes siguiendo pues el entrenamiento del Rocky, haciendo entrevistas con los manejadores, con la gente de Argentina que trabajaba con Monzón. Y la verdad, pues, enfrentarse a ese reto de traer una imagen buena de esa pelea era muy complicado. Yo me recuerdo que estaba en mi puesto en el ring. Al lado mío estaba un fotógrafo de la AP, de la agencia Associated Press de Estados Unidos, y al otro lado me tocó el de la UPI, United Press International. Cada uno de esos dos fotógrafos tenía un ayudante que entre asalto y asalto, porque ellos tenían cámaras con motor, lo que se llama cámara de motor, porque antes no había la facilidad que tienen ahora las cámaras
de disparar El autoenfoque. 60 fotografías por segundo. ¿Perdón? El autoenfoque, que no tenían autoenfoque, autofocus. Ah, que no había el autofoque. Yo tenía dos camaritas, una para blanco y negro y otra para color, y mi objetivo, según había estudiado, era tomar un asalto en blanco y negro y un asalto en color, para así tener de los dos materiales. Haga de cuenta, estos fotógrafos disparaban un rollo completo por cada asalto. Yo tomaba entre 3 o 4 para que me durara un poquito más. Y yo dije, no, voy a fracasar completamente, no. Esto es que hay que estar tomando y tomando fotografías, pero como sabía que no tenía esas posibilidades y que tenía los rollos contados, tenía 4 rollos de blanco y negro y dos rollos de color, pues yo no podía empezar a disparar. Entonces, nada, es estar, lo que hablábamos antes, es estar con el ojo abierto, con la mente lista para tratar de adelantarse un segundito a lo que puede ocurrir. Y yo esta imagen yo no la vi, por ejemplo, a través de la cámara yo no vi este momento. Yo vi que Valdés iba a lanzar el golpe y despiché. Obturé la cámara y nada. Cuando regresé a Colombia a los 2 días, porque tampoco había posibilidades en ese momento de revelar en Mónaco y de mandarlo a través de radiofotos, sino que ahí mismo se acabó la pelea, nosotros nos desplazamos para París, de ahí esperar un vuelo de Avianca y regresar a Colombia y llegamos a los 2 días. Llegamos derecho al periódico, empezamos a revelar y ¡pum! De pronto aparece esta imagen y no la podíamos creer. Yo, primero que todo, no la podía creer. Después mis jefes pues estaban muy orgullosos. Y aunque esa pelea pues había pasado hacía 3 días, la destacaron, yo no me acuerdo si salió a 6 columnas. 6 columnas es, digamos, el ancho de la página del periódico, que eso era, digamos, el premio mayor que se podía ganar un fotógrafo, era que le publicaran una fotografía a 6 columnas. Esta salió y después obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Bien. Eso, digamos, referente a las... Sí, Dime. voy a ir pasando. Voy a ir pasando otra serie de fotografías, pero al mismo tiempo voy a hacer otra pregunta para Fernando, que nos hace Okay. Sí. Nuestra audiencia. Hay una pregunta y es sobre si ha habido algún momento en donde Fernando se ha confrontado con situaciones en las cuales no ha oprimido el obturador debido a dilemas éticos o morales como reportero gráfico. A ver, digamos, yo tengo que confesar una cosa aquí, que es que cuando los momentos bien difíciles de Colombia, estoy hablando de la época en que los carteles del narcotráfico se apoderaron pues del país, yo pasé de la fotografía a la redacción del periódico. Yo dejé de tomar fotografías durante 15 años, porque me dediqué a hacer mi labor de reportero y de acompañante, digamos, de alguna forma, de mi padre Guillermo Cano. Entonces, en esa época, pues no ejercí la reportería gráfica ni hice ningún tipo de fotografía. Entonces, digamos, no me tocaron situaciones como ir a tomar las víctimas de un bombazo, los policías que asesinaban al cartel de Medellín, o ir a entrevistar guerrilleros, y mucho menos me tocó la época del fuerte paramilitarismo en Colombia. Entonces, pues no tengo ninguna imagen que haya dejado de tomar
salvo cosas muy, digamos que más que todo, situaciones de pobreza, en este caso con los indígenas, no los de la sierra, sino con los guayú, me he encontrado con la desnutrición tan horrible que hay arriba de Riohacha, en donde ustedes no le dan ganas absolutamente de tomar fotografía, ¿no? No, es más como tratar de acompañar a la comunidad a hacer otro tipo de fotografías para poder llamar la atención de la gente de las ciudades para que eso replique y ayude de alguna forma con lo que están padeciendo allá. Pero no, sinceramente no me ha tocado ese momento tan doloroso de bajar la cámara y ponerse a pensar más bien en lo que está uno viendo. Bien, y con relación al tiempo actual, Fernando, ¿cómo ve la fotomaratón que puede contribuirle tanto a la gente como al mundo, al país, a través de este ejercicio del fin de semana tomando fotografías? Para unas personas puede ser entretenido, ¿sí? Puede ser un momento para explorar su habilidad fotográfica, pero en general, el producto, las fotografías que quedan de todo esto, ¿cómo le pueden aportar al mundo a sobrellevar o a solucionar en cierta medida esta situación tan compleja que está viviendo el mundo? Correcto. Pues, a ver, primero que todo, hablemos de la fotomaratón en tiempos, en tiempos normales. Para mí, siempre lo he visto como uno de los ejercicios más interesantes y más difíciles de hacer, porque usted se tiene que enfrentar a 24 temas completamente, yo no sé, o 20 temas completamente diferentes, y traer un registro de esos 20 temas, porque no hay la posibilidad de tomar 80 fotos de un tema y 80 del otro. Entonces yo creo que ese es el ejercicio más completo de fotografía que puede uno realizar. Además de ser entretenido, es muy retador intelectualmente. Tratar de dejar testimonio de esa ciudad que va mirando uno a través de los retos que le ponen, ¿no? Tratar qué tanto conozco yo mi ciudad para poder traer el registro de lo que me están pidiendo, ¿no? Y entonces desde que Gilma me contó que este año iba a ser un ejercicio dentro de la casa, precisamente por lo que estamos viviendo, yo dije, wow, esto sí que está todavía Más retador todavía. más retador todavía, pero vea, fíjese que nosotros los fotógrafos que estamos bien fregados, para decirlo de una manera muy coloquial, que nos traigan este reto, que nos lo traigan a nuestra casa, me parece completamente delicioso. Yo creo que es la oportunidad de ver qué tan ágil es uno para esa pared o ese cuarto en el que uno ha pasado gran parte de su vida y que, digamos, no le para ni 5 de bolas porque siempre lo tiene ahí. ¿Cómo puede verlo? ¿Cómo puede decirle a los demás cómo es su cuarto sin que se vea una habitación tal cual como la puede tener 800 millones de personas? ¿Qué es lo que hay distinto de su cuarto que vale la pena que los demás lo vean? Entonces, ese ejemplo yo creo que es muy interesante. Yo la verdad no sé cuáles temas van a poner, pero intuyo que pues ahí está toda una visión de, no sé, un registro que debemos hacer todos de lo que ha sido la pandemia o la cuarentena o el COVID-19 o todo lo que ha habido alrededor de todas estas cosas, ¿no? Entonces, me parece interesantísimo. Yo creo que
le auguro mucho, mucho éxito y me gustaría ver esos trabajos porque la verdad suena muy interesante. Sí. Gilma, de pronto a la gente que se está conectando desde hace poquito o que se está enterando, ¿les puedes contar un poco sobre la fotorruta a la gente y la convocatoria que es internacional este año, por favor? He estado entretenidísima escuchando a Fernando y viendo esas imágenes, Fernando, tan bellas, tan bien logradas, ¿no? Tu trabajo es definitivamente extraordinario. Qué lujo, Gracias, Gilma. qué privilegio para los que estamos viendo estas imágenes y los que están conectados en este momento con este conversatorio. Qué lujo ver estas imágenes tan bellas, tan bien logradas. Bueno, y vuelvo a la pregunta tuya. Los temas no los podemos decir todavía, ¿no? Pero yo creo que la gente se los imagina. ¿Qué puede existir, qué puede haber en un fin de semana en una casa? ¿Qué podemos hacer, no? Lo importante es que esa Muy iluminado. que esas situaciones podamos marcarlas, captarlas, poniéndole mucho talento, ¿no? Mucha vena artística para que no resulten fotografías ¿no? Y sobre todo en una casa sucede lo mismo con nuestra casa. Fernando decía que la misma habitación que en la que uno ha permanecido por años, pero resulta que lo mismo sucede, y esa es la fotomaratón que hacemos normalmente por las calles de Bogotá, es que yo aseguro que uno pasa por el mundo, por las calles de Bogotá sin ver, ¿no? Ya creemos que conocemos la ciudad, ¿no? Y como vivimos en ese angustioso corre-corre de un lado para otro, repito que no nos damos cuenta ni el color de la puerta de la casa del vecino, ¿no? La fotomaratón nos permite como reconocer, rever la ciudad realmente, ¿sí? Y encontrarle sitios maravillosos, ¿no? Lugares maravillosos, cosas maravillosas y también la miseria tan rotunda que se encuentra en las calles de Bogotá. Lo mismo pasa en nuestras casas, vivimos de un lado a otro, ¿no? Estamos ahora en esta pandemia en nuestro hábitat, pero si nos enfrentamos a hacer ese ejercicio fotográfico, vamos a encontrar detalles, lugares y acciones que realizamos, ¿sí? Que siempre las hacemos normalmente, como si fuera lo habitual, pero si nos detenemos a registrarlas, yo sí creo que en el mundo van a resultar imágenes maravillosas y esto va a quedar una historia, un patrimonio de cómo vivimos los fotógrafos del mundo, los aficionados, los amantes de la fotografía, es todo esta situación en que estamos. De modo que le auguro mucho éxito, ¿sí? A las imágenes que van a surgir de esta fotomaratón, porque no nos imaginamos, cada uno de nosotros no nos imaginamos qué hay en la casa, qué hay en el interior de los lugares del otro, ¿sí? Y es ese otro el que nos va a mostrar cómo es su modus vivendi, ¿no? A través de la fotomaratón, a través de esas imágenes, de seguro van a salir fotografías maravillosas, ¿no? Eso es un patrimonio visual que dejamos de esta situación. Como todo, ¿no? Si no fuera por la fotografía, Fernando, no sabíamos cómo era la Plaza de Bolívar antes del 9 de abril. Era divina, ¿sí? Claro. Y ahora es una plaza llena de cemento, sin ninguna gracia. Y palomas, sí. Con muchas palomas, pero sin ninguna gracia. Lo mismo pasa, vamos a dejar realmente una riqueza visual de esta situación en que estamos, ¿no? De las tragedias siempre surgen oportunidades y aquí estamos
para ese reto, para ese ejercicio. Imagínate ese ejercicio, por ejemplo, para los estudiantes de artes visuales, de comunicación, de diseño, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas áreas del arte, pero no solamente para ellos, sino para todo ese mundo, ese conglomerado que le encanta la fotografía, porque a la fotomaratón se inscriben abogados, médicos, arquitectos, ingenieros. Uno encuentra allí toda la gama de la sociedad. Una vez en una partida de la fotomaratón, de pronto se subió al sitio donde estábamos dando la partida este gran oftalmólogo de la calle 100, Barraquer, ¿sí? Barraquer, sí. Y yo, ¿tú qué haces acá? Me dijo, pues vine a concursar. Claro, después me llamó como a las 5 de la tarde y dijo, no, yo me mamé, no, estoy aquí cansado, acostado, pero esa es la cosa linda, ¿no? Que a todos les anima la participación, porque no solamente por ganar un premio, sino el ejercicio, el hecho de, en el caso de las fotomaratones normales, de estar en esos grupos, porque nadie puede ir solo por cuestiones de seguridad, ¿no? Esos grupos que forman, esos parches, ¿no? Que forman de familias o de amigos para irse a tomar las fotografías. Lo mismo va a pasar en las casas, las familias, ¿no? Diciéndole al que está haciendo la fotografía, haz esta, mira, hazla de este modo, ¿no? Y no solamente los lugares y las situaciones de la casa, del interior de las casas, porque imagínate que también se puede captar soledades, ¿no? Mucha gente que vive sola, que de pronto tiene problemas de soledad, puede hacerse autorretratos de cómo se siente en esta pandemia. No, hay cantidades de situaciones que se van a reflejar en esta fotomaratón. Bueno, ya estamos finalizando el conversatorio. Sin embargo, voy a hacer un anuncio antes de finalizar y de empezar a compartir esta última serie de fotografías que nos ha entregado Fernando. ¿El anuncio cuál es? Es con motivo del cumpleaños de Bogotá y también del fotomuseo, de los 20 años del fotomuseo. La fotomaratón va a ofrecer a partir de este momento hasta medianoche 2 por 3, es decir, 3 personas se inscriben y pagan 2. La forma de participar es que ustedes arman sus grupos, arman 3 grupos de 3 personas y por un mensaje a través de Facebook o de Instagram nos envían un mensaje diciendo quiero participar con mi amigo Pepito y mi amiga Rosita. Y arman el grupo y nos envían los 3 nombres y esos grupos pagan solamente 2 personas en cualquier categoría. De aquí, desde este momento hasta la medianoche. Entonces, con motivo del cumpleaños de Bogotá, del cumpleaños del Fotomuseo y de la presencia de Fernando, hacemos este ofrecimiento especial en el conversatorio. Y bueno, para finalizar entonces, Fernando, esta serie de fotografías, ¿cómo fueron hechas? ¿Bajo qué inspiración? Estabas levitando, ¿no? Estabas levitando. Sí, a ver, digamos, pues ustedes ya vieron las anteriores fotografías. Mi pasión es recorrer el país. Como les decía anteriormente, durante 14 años no pude tomar ni una fotografía. Y ahora que volví, que las cosas para mí de seguridad y esto me han permitido, no he parado de conocer ese país que tanto tiempo quería hacerlo y no podía. Entonces ahora pues me encerraron y yo me empecé a desesperar adentro de la casa y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces me metí mucho en las redes sociales, me gusta mucho participar en redes sociales y empecé a ver cosas que hacía o que le pasaban o de las cuales la gente estaba muy aburrida de hacer todos los oficios de la casa. Entonces dije, bueno, pues me voy a poner de modelo. Nunca en la vida había dirigido la cámara hacia mí. Y dije, pues voy a hacer ese ejercicio y tratar de encontrarle algo positivo a este encierro.
El resultado, digamos, hasta ahora, llevamos, no sé, 160, 150 días encerrados. He publicado en mis redes sociales, que Instagram es @fercano, o en Facebook, que es Fernando Cano Busquets. He publicado ya, creo que son 82 autorretratos. Entonces, en ellos trato pues de reflejar un poquito lo que me pasa a mí y lo que también le está pasando a mucha gente, viviendo encerrada, viviendo o en soledad, o viviendo con sus problemas de, de poder mantenerse vital durante todo este tiempo en el que no hemos podido conseguir ni recursos, ni, digamos, ni de ver a los amigos o a la familia, que es lo que lo mantiene uno con vida en la tierra, digamos, para decirlo de alguna forma. Entonces es esto, son trabajos, algunos son autorretratos simples, y a otros son con algún veneno de Photoshop. Pero son, digamos, los que tiene Photoshop es más el estado mental que lo que quiere representar la cosa, y los otros pues son ya como de felicidad o de angustia o de soledad. Que, pues digamos, es que hablar de fotografía es muy difícil, es mejor verla. Entonces yo les recomiendo que si quieren se echen una pasadita más bien por esas páginas y las miren, ¿no? Pero es eso, es como tratar de que la gente se identifique y diga, ay, a mí me está pasando esto, y al final es como tratar de levantarles una sonrisa. Pues ya tienes una exposición. ¿Ah? Estoy tratando, es que Gilma, estoy tratando de montar ahorita virtualmente la que iba a inaugurar el 15 de marzo, que se me quedó. Íbamos a inaugurar en Casa Cano una exposición que tenía sobre fotografía en blanco y negro, pero iluminada a la antigua. Está muy bonita, está muy chévere, yo creo que va a salir en los próximos días. Pero esto sí, esto va para, no sé, para un folleto. Yo creo que alcanza a salir, hacer una recopilación de unas 40 o 50 autorretratos. Es decir, que la fotografía también... ¿Sí, Gilma? No, estoy diciendo que extraordinarias fotografías, pero no sé si alcanza un minuto para que yo hable de hace 20 años, la salida del Fotomuseo a la calle. Me gustaría hacer Claro, ese claro que cuento. sí. No, mira, hace 20 años, hoy hace 20 años salió el Fotomuseo a la calle. Hicimos hacerle un homenaje a Bogotá en su cumpleaños. E incluso esa primera exposición se llamó Miradas a Bogotá. Conseguí con los directores de fotografía de los diferentes medios, del Espectador, de Tiempo, de Semana, no recuerdo qué otros, las fotografías que se presentaron, muy, muy buenas fotografías. Y fue muy lindo porque, bueno, era una experiencia, pues para mí especial, ¿no? No, fue una locura, un sueño que tenía de, de que las exposiciones de fotografía fueran en la calle para que todo el mundo las pudiera ver, que no importaba las condiciones sociales y económicas de las personas. Cuando yo pienso que hay aquí personas, que un padre de familia no tiene en la mañana con qué darle un agua de panela con un pedazo de pan, ¿sí? A su hijo, pues mucho menos tiene 2.000 pesos para entrar en esa época, para entrar a un museo, así los museos estén abiertos muchas veces para gratuitamente los domingos, ¿no? Pero sucede también que la mayoría de estas personas que están en estas condiciones sociales y económicas piensan que estos lugares son lugares donde ellos no tienen derecho a entrar, ¿sí? Que eso es para una élite, las galerías y los museos. Entonces, pensábamos que había que enseñarle a la gente que el arte es un patrimonio de todos, ¿no? Es un derecho, la cultura y el arte es un derecho de todas las sociedades, y
y ¿por qué no poner la fotografía al contacto directo con la gente? Así fue como surgió el Fotomuseo, con grandes apoyos que tuve, como Carlos Duque, que me ayudó bastante. Lo conocí en ese momento, yo estaba recién llegada a Colombia, lo conocí en ese momento, me lo presentaron, le contaron en qué andaba yo, y él le interesó tanto la idea que me ayudó muchísimo con contactos que yo no tenía, por ejemplo, de, de ingenieros industriales o cosas así, ¿no? De modo que esa fue el aporte, y de mucha gente extraordinaria, extraordinaria, Ramiro Osorio, bueno, muchas personas de la cultura de este país que les parece extraordinaria la idea. Yo hoy les rindo homenaje a ellos. Hay una entrevista que saldrá en El Espectador donde los nombro a cada uno, de modo que, y hace 20 años fuimos pioneros en el mundo de tener un museo itinerante por una ciudad, ¿sí? Luego surgieron, aquí han copiado mucho el Fotomuseo y en otras partes, pero sí realmente fuimos pioneros en el mundo. Esa inauguración fue muy bonita porque fue en la 15, ¿sí? En la 15, y parecía, yo lo recuerdo como una procesión en Popayán de Semana Santa, la gente pero amontonada, amontonada mirando esas imágenes, pues claro, era una cosa nueva. Y bueno, eso sucedió hace 20 años y hoy ya estamos en una nueva etapa, fíjense. De modo que eso era lo que quería decir, y yo le agradezco a todos los que de una forma u otra nos han acompañado en esta aventura, una aventura tan difícil, porque, porque nadie sabe lo que hay detrás de una exposición ni de un evento como estos. Bien. No, perfecto. Muy meritorio, muy meritorio. No, pues... Sí. Bueno, pues yo creo que ya estamos finalizando. Entonces, lo que resta es agradecerle de nuevo a Fernando su compañía en este conversatorio. Muy valiosas sus palabras, las fotografías, los relatos, comprender el aporte que ha tenido la fotografía a la historia del país, ¿no? Y que podemos contribuir a esa historia concursando en la fotomaratón, dejando ese legado y ese patrimonio visual que es tan importante para todos, para los de hoy y para los del mañana. Entonces, muchas gracias Fernando, muchas gracias Gilma también por estar aquí con nosotros en este conversatorio. A toda la gente recuerden nuestro regalo el día del cumpleaños de Bogotá. 3x2 personas se inscriben en la fotomaratón, nos envían un mensaje a través de las redes sociales con las 3 personas participantes, y ahí luego cuadramos la inscripción. Para la próxima semana tenemos otro invitado muy especial, se van a enterar a través de redes sociales. Va a ser una persona que participó también en la fotomaratón y nos va a contar su experiencia antes y después de la fotomaratón. ¿Cómo le cambió la vida? César Martínez, Fernando. César David Martínez. Sí, César David Martínez, que ha participado también en fotomaratones, que ha ganado premios en la fotomaratón como tú, de manera que conocen bien cómo es el trasegar de la fotomaratón. Muy bueno. Pues yo me despido agradeciendo por la invitación. A Gilma, muchas felicitaciones por ese trabajo tan titánico del Fotomuseo. Y a todos los que nos vieron y los que nos verán después, por favor participen, que es muy chévere ese ejercicio. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.